Buen día, profes. El día de hoy voy a hablarles sobre las críticas que ha tenido el DCM en sí, ha tenido conflictos de interés. Entonces, primero, entendamos que el DCM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es un apoyo que se ha usado tanto en la práctica clínica del psiquiatra y del psicólogo. Este es ayudado a definir los trastornos, o sea, los criterios para poder diagnosticar un trastorno. Y también nos ayudan a guiar el tratamiento y también influyen en el uso de los medicamentos. Ya, ahora, sabiendo esto, les voy a presentar cuatro principales conflictos de interés que ha tenido esta. Antes, último punto que debemos tomar en cuenta es ¿qué es un conflicto de interés? Bueno, aquí el conflicto de interés netamente es cuando ya el profesional tiene objetivos secundarios, a personales, como por ejemplo tener un reconocimiento, el dinero, financiamiento, y así llegando a influir de cierta manera en el diagnóstico de una persona y también en el trabajo profesional y ético de la persona, del profesional. Ya, ahora vamos a presentarle los cuatro conflictos de interés que mencioné. El primer conflicto de interés es la relación con la industria farmacológica o farmacéutica. En este conflicto es como el más importante y el que fue más nombrado. O sea, en sí tuvo la mayor parte de las críticas. ¿Por qué? Porque muchos investigadores o colaboradores que ha tenido el DCM esos colaboradores han tenido cierta parte de... han recibido dinero o financiamiento de las empresas farmacéuticas, o sea, de los que crean los fármacos. O sea, pudiendo incluir tanto conferencias pagadas, consultorías pagadas, netamente lo que se ha pagado. Investigaciones igual que sean financiadas por ellos mismos. El problema aquí no es que reciban el dinero, sino que también aquí el problema es que las personas, cómo el profesional va a diagnosticar. ¿A qué me refiero con cómo el profesional va a diagnosticar? A lo que me refiero es que las empresas farmacéuticas van a producir los medicamentos y el DCM va a clasificar los trastornos mentales. Entonces, esto puede tener un cierto riesgo porque se crean más diagnósticos que necesariamente necesitan ese medicamento y se va a promover el uso de medicamentos de la institución que le esté financiando al profesional. Y por eso también puede generar una preocupación ética, por el hecho de que le va a hacer usar un medicamento solo porque la institución quiere vender más su producto y tener más ganancias en sí. Ahora vamos a ver el segundo punto de la crítica, es que también la, el DCM ha tenido una crítica que se llama ese nombre no me acuerdo, profe, este sí es un poco difícil, es la medicalización de la vida cotidiana. Esa es una de las críticas más importantes que ha tenido el DCM, porque la medicalización se basa en el convertir algo que es como habitual o algo habitual que es una situación normal en patología. Sabemos que antes la medicina en sí ya intentaba patologizar lo que es anormal, lo que lo consideraba normal. Por eso, comúnmente la medicalización se basa en que quiere patologizar o quiere convertir situaciones normales de la vida cotidiana en enfermedades, en trastornos, como por ejemplo la tristeza puede llegar a ser depresión, los cambios de ánimo, bipolaridad, la timidez, ansiedad social o generalizada, o incluso la inquietud de niños que ya tienen TDAH o son hiperativos. Esto no significa que esos trastornos no sean reales, sino que significa que estos trastornos en sí son mal diagnosticados. O sea, se lo diagnostican solo por demasiada facilidad. Aquí el profesional es como que lo viera de una parte de una caja de síntomas, solo así, sin ver la parte del pasado, de cómo la persona ha crecido. También esos algunos criterios que dicen que esto puede como ocasionar es mientras más diagnósticos, más tratamiento, más duración en la consulta con el psiquiatra o el profesional en sí y las ganancias financieras, ya que te diagnostico esto, tienes que seguir tomando esto e incluso subir la dosis. Mientras más diagnóstico, más tratamiento, más medicalización, por ende, más ganancias. Es lo que genera también un conflicto de interés. Como tercer punto tenemos la influencia en los diagnósticos. Tenemos la influencia en los diagnósticos. A lo que me refiero es que el SM tiene un enorme poder, o sea, una enorme influencia en los diagnósticos. Cuando un trastorno aparece en el manual, los médicos pueden diagnosticarlo usando los criterios que se encuentran ahí. Y así también los hospitales pueden usarlo en el diagnóstico.
Ahora, el problema sería que si un grupo de expertos decide incluir un nuevo trastorno, eso puede tener una consecuencia tanto económica, porque por ejemplo, si algunos expertos han cuestionado que ciertos diagnósticos se amplían con el tiempo, se tiene cierta modificación, lo que aumenta el número de personas que pueden incluir este criterio. Eso no significa que no sea incorrecto, pero sí significa que debe analizarse con mucho más cuidado, lo que llevaría tiempo llevar a tener un diagnóstico correcto. Y por último tenemos la pérdida de confianza en la psiquiatría. Sabemos que tanto la psiquiatría como la psicología no ha tenido en sí un apoyo total de la sociedad, porque siempre se ha catalogado de que los locos van siempre a los psicólogos, a la psiquiatra, solo es para ellos, nada más. Eh, Cuando la gente escucha que existen conflictos de interés en esto, pueden llegar a pensar que los diagnósticos no son confiables, que los medicamentos se recetan solo por dinero o que la psiquiatría está influenciada por las empresas para tener dinero, lo que puede provocar una desconfianza en la rama de la salud mental, un rechazo al tratamiento e incluso un estigma, como dije, la salud mental. Por eso considero que, por eso este tema no solo es científico, sino que también es un tema ético y social. Y por último, mi opinión sobre todo esto es que los principales que encontré fueron netamente de tener ganancias tanto para la persona misma. Em, Desde mi punto de vista, los conflictos de interés en las clasificaciones psiquiátricas son un tema muy importante porque pueden afectar la objetividad de, del diagnóstico y la confianza de la sociedad en la salud mental. También considero que la psiquiatría es una disciplina necesaria y valiosa porque debe mantenerse independiente de los intereses económicos. Debe estar muy aparte porque sí, netamente hay especialistas, o sea, no digo que todos, pero puede haber especialistas que solo diagnostican por el dinero, porque mm, te diagnostico esto para que vengas en esas sesiones, te tomes esto, compres en esto, en este lugar, que ese lugar es como una asociación mía para que me dé ganancias yo mandándole a pacientes así. Entonces, también no toman en cuenta eso en ciertas partes. Lo que también puede llegar a afectar a las personas a dar un mal diagnóstico es que si tienen una etiqueta, ya la sociedad la considera como una persona que no es apta para la sociedad. También creo que los profesionales de la salud mental tienen la responsabilidad ética de actuar con transparencia y priorizar siempre, siempre el bienestar del paciente. Por eso el dinero debería ser como que aquí un poco ya no tan importante. Aunque claro, deberían cobrar por sus servicios, pero también deben saber poner límites cuando su principal deber es el bienestar de la persona. Por eso, los profesionales de la salud en sí, tanto psiquiatras como psicólogos, tienen una responsabilidad tanto ética y tener transparencia en la objetividad de un diagnóstico y así profundizar en el bienestar de la persona, del paciente. O sea, ese debería ser el lema principal del- de la consulta. Y por último, el DCM debería ser usado con responsabilidad. Debe ser usado con responsabilidad, de hecho. Tanto abordado como un pensamiento crítico, con evidencia científica y que debe ser actualizado tanto por los contextos sociales, pero los posibles contextos en los que la persona puede desarrollarse. Entonces, algo más que quisiera mencionar es que no solo podemos ganar reconocimiento o dinero por el hecho de atender muchos pacientes o que tenga un financiamiento por alguna empresa, sino que también podemos ganar dinero por este punto. Como mencioné antes, el tener como lema principal el bienestar de la persona en la consulta. Si nosotros cumplimos bien nuestro trabajo en terapia, hará que la persona se sienta mejor de cierto modo, salga y recomiende. Así ganaremos reconocimiento, más consultas y tendremos como más dinero. O sea, no podemos también librarnos de que podemos pertenecer a una organización, a una empresa y llevar bien y tener reconocimiento también. Pero aquí yo netamente sería más lo ético, lo profesional, lo más la conciencia en sí de la persona. Y así podrían ganar reconocimiento, ganar dinero por el hecho de pertenecer a una organización, tener consultas, pero como decirlo de manera consciente y no cegándose netamente por el dinero. Eso sería todo y muchas gracias por el